Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos, mi Padre, tú que asciendes y desciendes en estos momentos, Señor, te damos la gloria y la honra para ti, Señor. En estos momentos, Señor, vamos a hablar sobre un testimonio que yo tuve en las islas del Caribe. Fue un acontecimiento donde Dios me dice en este testimonio que va a ayudar a otras personas para recibir la salvación. ¿Qué te puedo decir con eso? Que por medio de Cristo que murió en la cruz, nosotros recibimos lo más preciado, que es la salvación, la vida eterna. Y para eso debemos vivir en santidad, que es muy importante. En otras palabras, aquí vamos a ver un versículo, 2 de Timoteo 1:8. Así que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. En otras palabras, en ese tiempo había muchas persecuciones, porque Pablo daba muchos testimonios a los lugares que él iba, y por eso él pagó un precio muy alto, que él fue cautivo por dar su testimonio. En ese tiempo la persecución, es posible que Timoteo tuviera miedo de predicar la buena noticia. Su temor estaba bien fundado, pues los creyentes estaban siendo arrestados y también eran ejecutados. Ese es el precio que en aquel tiempo se pagaba, en los tiempos de Pablo. De modo que Pablo lo preparó y le dijo que esperara sufrir como sufrió Pablo. Pero le dijo que Dios le daría las fuerzas a él para poder soportar el sufrimiento que Timoteo iba a pasar. En otras palabras, Pablo y Timoteo fueron encarcelados por predicar la buena noticia. Y es un precio que muchos en este tiempo están pagando por llevar la buena noticia a otras áreas, a otros países, y pagan un precio muy alto. Pero lo importante es que la buena noticia se lleva a otras áreas y a personas que no han recibido la palabra de Cristo. Y es muy importante. Aunque no haya persecución, hablar de nuestra fe es difícil. Pero al igual que Pablo y Timoteo, podemos confiar que el Espíritu Santo nos da el valor, porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Él nos da instrucciones de cómo hablar el testimonio. En otras palabras, no te avergüences de testificar tu fe en Jesucristo. Al contrario, ¿qué te puedo decir? Dios me dijo, cuando yo fui a este viaje, yo solo fui a descansar. No sabía que él tenía un plan. En mi testimonio por el Caribe, cuando estaba viajando en el crucero Norwegian Sky, en el año anterior no pude viajar por enfermedad. Pues no podía entender lo que estaba pasando, pero ya Dios tenía un plan. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus estaciones en cómo son las cosas. A mí me hacía falta descansar. Yo estaba descansando en el Señor. Me dijo que, pero cuando Dios tiene un plan para ti, en cualquier lugar, no importa a donde tú vayas, Dios abre las puertas para el ministerio. Y el primer lugar que llegamos fue a Puerto Plata, a República Dominicana. Cuando estaba en un lugar que se llama Taino Bay, que eso fue en el puerto, y el Señor me dijo ahí, no vayas adentro de Puerto Plata. Uno tiene que oír la voz de Dios y obedecerlo a Él en todo momento, cuando Él te da instrucciones. Pues Dios permitió que saliera a esa área, al Taino Bay, y cuando fui a un café, porque estábamos, yo y la amiga mía Yadira, que estaba conmigo, estábamos juntas, fuimos a comprar unas cosas en el área cuando nos bajamos, porque teníamos ciertas horas. Fuimos a tomar, mi amiga me dijo, Astrid, vamos a tomar un poco de café ahí. Y cuando fuimos a tomar un café ahí, Dios abrió la puerta para un ministerio. Había una muchacha que se llama Olaria. Pues Dios me dio una palabra para ella y empecé a orar por ella.
Entonces, después ella trajo otras 3 o 4 personas y otras personas recibieron palabra de Dios. Y también se reafianzaron su fe en Dios, porque ellos mismos tenían miedo, uno de ellos, de predicar la palabra de Dios ahí, en esa área. Ellos reafianzaron su fe y pudieron seguir hacia adelante. Ese es uno de los testimonios. Uno de ellos fue por sanidad. El aprender a no tener temor de predicar la buena noticia, no importa donde tú estés. Todo lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto. El aprender a no tener temor. Dios levantó la cosecha en esa área. Una persona que vivía ahí me dijo: yo te había visto en visión. Imagínate que una persona que ni me conoce me había visto en visión una semana antes y nos gozamos en Dios en ese café. Porque Dios hizo la obra y la unción de Dios era tremenda. Era fuerte, las personas recibieron al Señor y fueron libres en Dios. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que en el próximo puerto nos dirigimos hacia San Tomás. Y ahí solo pues el Señor solo quiso que descansara. Y me permitió ir al pueblo ahí en San Tomás. Y compramos algunas cosas y puse aceite de unción, pero eso fue todo. En otras palabras, en la Biblia nos dice que tenemos que estar sintonizados a oír su voz de instrucción y pasar el tiempo con Él. Y aquí voy a decir un versículo, Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. En otras palabras, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. En otras palabras, este versículo explica el testimonio. Tú oyes la voz del Señor, no importa a dónde tú vayas, y tú estás sintonizado con Dios. Pues al otro día fuimos a la isla de Tortola por un par de horas, a las Islas Vírgenes Inglesas. En Tortola fuimos a un café y mi amiga me dijo: vamos a este café, y todo fue en un café. Y otra vez el Señor nos dijo: ora por estas muchachas. Habían 2 muchachas allá adentro en el café que necesitaban reconciliarse con el Señor y necesitaban ánimo para orar por su gente en Tortola, en las Islas Vírgenes. Necesitaban ánimo para poder seguir adelante, porque necesitaban reafianzar su fe en el Señor. Otra muchacha en otro shop de souvenirs, ella emigró, imagínate, por fe desde República Dominicana con sus padres, y oré por ella. Se llama Patricia y necesitaba de Dios. Y entonces ese día también hubo ministerio de una persona, y después ahí el Señor me dijo: es tiempo de irte y que vayas al bote. Es hermoso saber que siempre, no importa dónde tú estás, solo tenemos que estar dispuestos, solo tenemos que oír la voz de Dios. Él te puede usar, solo es que tú estés disponible. Y aquí hay un versículo, Juan capítulo 11, versículo 15. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. En otras palabras, cuando tú pides algo, pídelo conforme a su voluntad, porque Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y todo, ¿qué es lo básico? Ten confianza, ten fe, confía en el Señor. Y también me lo aplico a mí. Hay momentos que mi fe, hay momentos que cuando pasamos pruebas, hay momentos, no somos perfectos. Me lo aplico a mí también, que a veces la fe de nosotros es probada.
¿Qué más te puedo decir? Dios siempre tiene un plan para nosotros y oye nuestras oraciones y sabe la necesidad de cada persona. Antes que tú vayas a cualquier lugar, ya Él tiene un plan. Ya Él sabe lo que va a pasar. Y por último, ¿qué más te puedo decir? Por último, fuimos a las Bahamas, a las islas de las Bahamas, en el último día, antes de venir para Estados Unidos, para Miami. A la isla que se llama Great Stirrup Cay, isla privada del crucero. Y Dios tenía una persona que necesitaba oración y necesitaba reafianzar el amor hacia el Señor. Y en ese día yo estaba pasando por un momento un poco difícil. Y cuando estaba pasando por un momento difícil, yo me sentí que necesitaba mi espacio. Y estaba llorando. Y lloraba. Entonces sentí que el Señor me llenaba. Y al llenarme el Señor, pude orar por esa persona. Y esa persona, estaba, ¿cómo se digo? Estaba contenta, se estaba regocijando en Dios. Y en otras palabras, que no importa lo que esté pasando, no importa dónde estemos, es importante llevar la noticia a otros lugares. Eso es lo que quiero decir con mi testimonio, que es importante llevar la noticia a otros lugares. Hay muchas personas que dependen de las instrucciones de Dios, que Dios le da que nos da a nosotros o le da a cada persona, al remanente, para poder ministrar a la persona. Es muy importante porque de nosotros, al oír la voz de Dios, depende que estas personas reciban al Señor. O sea que en este viaje aprendí mucho y Dios hizo muchos cambios en mi vida como persona. Me ayudó a crecer como persona, al mismo tiempo que también uno tiene que saber cuándo descansar en Dios, no sobrehacer las cosas, estar tranquilo, y también meditar, oír su voz, pasar tiempo con Él, que es muy importante. Señor Dios Todopoderoso, mi Padre, te doy gracias en estos momentos, Papá, Espíritu Santo, que este testimonio sea de bendición para todos, Señor. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo. Amén.